Bienvenidos al capítulo 7 de la cuarta temporada de Ciudadanos en Línea, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2023. Quiero partir, aunque parezca extraño, con una buena noticia, porque las que tenemos hoy día no son muy buenas. Ahí con los panelistas vamos a analizar lo más importante, pero yo les tengo una buena noticia. Quiero decirles que Estudio Ciudadano ya es marca registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. De esta manera, Estudio Ciudadano culmina un proceso de constitución y formalización que partió con la creación del sitio, la adquisición del nombre de dominio web, luego siguió con la adecuación del sitio a las exigencias de la Ley sobre Libertades de Opinión y Ejercicio del Periodismo, a lo que siguió la creación de una sociedad por acciones que tomará próximamente el control del medio. Continuó con la inscripción en el registro de medios regionales de la región de O'Higgins y finaliza ahora con el registro de la marca Estudio Ciudadano. Con esto, que quede claro, quiero decir que Estudio Ciudadano llegó para quedarse, para seguir aportando entonces al diálogo público, a informar de aquellos temas que a nosotros nos parece que son los importantes, que los ciudadanos deben manejar. Y luego ellos verán cuáles son las decisiones que toman. Quería partir entonces compartiendo esta noticia con todos ustedes porque sé que a los que nos siguen, que los que nos escuchan, a los que nos ven, les va a alegrar. Y bien, ahora sí, voy con las noticias de introducción, de contexto de este capítulo 7 de la cuarta temporada de Estudio Ciudadano. A nivel internacional siguen pasando cosas interesantes, no muchas, 3 o 4, como por ejemplo, algo que impactó al mundo político, fue que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó lo que se llamó el decreto de muerte cruzada, con el cual ordenó la disolución de la Asamblea Nacional, es como nuestro Congreso. La decisión se toma en medio del juicio político al mandatario. El mecanismo de muerte cruzada implica que tras la disolución del Parlamento, el Consejo Nacional Electoral, como nuestro servicio electoral, CERVEL, debe convocar a elecciones generales en un máximo de 90 días, para elegir tanto a presidente como a asambleístas. Mientras tanto, gobernará el presidente por decretos de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Hasta el momento, Guillermo Lasso no tiene problema, se resuelve todo y se vuelve a empezar. Es como un reseteo político profundo. Estados Unidos puso a Venezuela y Cuba como los dos países de América Latina que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. En la lista, nada de curioso, también aparecen Siria, Irán y Corea del Norte. Estados Unidos no puede exportar artículos ni ofrecer servicios de defensa a los países que están incluidos en esta lista. Y a propósito de terrorismo, el presidente colombiano Gustavo Petro, algunos van a decir, oye, ya le de Alejandro con Gustavo Petro, pero es que el hombre da que hablar, trata de mejorar su posición estos días tras una serie de polémicas en que se ha visto envuelto durante las últimas semanas, suspendiendo la denominada tregua que tenía con el Estado Mayor Central, que es el principal grupo de disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, tras el asesinato de 4 menores indígenas a manos de los rebeldes, en lo que calificó como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. Esto luego de decir que algunos líderes de grupos guerrilleros no son representativos. De esto algo sabe Petro, que viene de ese mundo. En Estados Unidos le sale gente al camino a Donald Trump. El actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció de forma oficial su candidatura para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Prometió liderar a Estados Unidos rumbo a un gran regreso en caso de llegar a la Casa Blanca. El que probablemente no ganaría una elección sería Vladimir Putin, luego que un vocero del grupo mercenario Wagner, al servicio del oligarca ruso, reconociera que la operación en Ucrania es virtualmente un fracaso. Hoy los ucranianos son más famosos que antes. Pasaron de tener 500 a 5.000 tanques y cuentan con el apoyo de la OTAN y los Estados Unidos. Quizás no ganen la guerra, pero está claro que en diversos frentes Putin ya la perdió. Volvamos entonces a Chile. Hay muchísimos temas. Sin embargo, la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo siguen punteando entre las verdaderas preocupaciones de los chilenos.
Más aún cuando solo entre enero y mayo de 2023 se han registrado 367 homicidios, un 10% más que en la misma fecha del año pasado. A las cifras se suman la espectacularidad y crueldad de los crímenes, con personas asesinadas con múltiples disparos, abandonados en sus vehículos, en las carreteras, en casas, venganzas del crimen organizado, como los cadáveres enterrados en concreto que se les atribuye al Tren de Aragua, entre una larga lista de crímenes que realmente prefiero omitir por salud mental. En la economía, el Banco Central reconoce riesgos y ordena aumentar las provisiones bancarias ante la incertidumbre internacional que el ambiente nacional no colabora en calmar. Tanto es así que la familia Polman, dueño del supermercado Jumbo y Santa Isabel, tiendas París, Elisi, entre otros tantos negocios, decidió instalar su casa matriz en el Reino Unido y, consecuentemente, comenzar a tributar fuera de Chile. Se suma a una serie de otros capitales que comenzaron hace varios meses a desinvertir en Chile o a mirar a mercados más seguros. Incluso SQM, que le entregó importantes tributos al Estado del 2022, mira a Australia como destino para seguir en el negocio del litio. Esta incertidumbre no es aplacada por lo que ya se conoce del nuevo texto constitucional y tampoco por los anuncios del gobierno sobre los planes para el litio o el proyecto para solucionar el lío con las ISAPRES. Cuando se sabe que el plan de gas popular está costando más de 100.000 pesos por cilindro, son pocos los que siguen con ganas de seguir apoyando a un gobierno que parece seguir hablándole a les compañeros y los monos peludos, que la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pergentili, identificó como el núcleo duro, pero irreflexivo, sin autocrítica, que apoya incondicionalmente al presidente Boric, aunque éste ni siquiera se pueda responsabilizar por el bloqueo que no permitió que la ciudadanía disfrutase y acompañase a la Armada en el acto oficial de Iquique el pasado 21 de mayo. La agenda está llenísima de temas. Sé que quedaron muchos más en el tintero, pero ya es el momento de dar la palabra a los panelistas clásicos de Ciudadanos en Línea. Pedro Iturrieta, Fernando Ramón Palma-Tapia y Cristian Larraín Ríos, que, con los cuales vamos a compartir lo más importante de los últimos días, y al finalizar el programa, como ya está ocurriendo hace varios capítulos, elegiremos también al tarambana de este capítulo. El segundo tarambana del mes de mayo correspondería en esta ocasión. Así que quiero partir entonces, como ya habitualmente lo hacemos, con una pequeña ronda donde nuestros panelistas nos dan sus impresiones de lo que ha pasado en la contingencia nacional y también a veces en la contingencia internacional en un par de minutos. Partamos contigo, Pedro Iturrieta, ¿qué te parece? Escuchando cuáles son tus reflexiones para este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo fraterno a Cristian y a Fernando. Bueno, has dado un excelente resumen, Alejandro. Me gustaría añadir algunos aspectos relevantes que también han estado en la pauta pública. Hacer mención, por ejemplo, de las denuncias realizadas por un fiscal del estado de California en relación a lo que se llama el uso turístico o de alguna manera el delito turístico y con amenaza de impugnar la visa waiver que nuestro país tiene, con serias, digamos, acusaciones de que no habría colaboración para identificar a estos viajeros desde Chile, lo cual trató de salir a calmar la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, pero que no deja de inquietar por las acusaciones de fondo. Efectivamente, este beneficio que antes tuvieron Uruguay y Argentina no es permanente, de alguna manera es un privilegio, es un reconocimiento a la seriedad de un país, y el que no existiera este apoyo, esta información debidamente acreditada entre los países para estos viajeros que lamentablemente van a delinquir a Estados Unidos, podría dañar la continuidad en el tiempo. Y es un hecho que yo deseo plantear acá porque me parece un elemento relevante de la seriedad que justamente debiera mantener nuestro país. Hablando de seriedad también, ha generado conflicto las declaraciones que ha hecho
la diputada Orsini de cara a cómo el gobierno supuestamente trataría a los migrantes, que han generado también una situación de polémica. El allanamiento de la PDI en dependencias de la Municipalidad de Las Condes, que también es un hecho que está en curso por unas situaciones también allí ilegítimas o por lo menos en entredicho. La condición de imputada y no de querellante de la alcaldesa de Santiago, que también cambió e hizo un giro respecto a su rol en el famoso caso Sierra Bella, que ya a esta altura es emblemática. El proceso judicial que avanza contra el exalcalde Torrealba, que lo compromete evidentemente en hechos también de alguna manera reñidos o derechamente fraudulentos, y fundamentalmente cosas inquietantes en materia de economía, tales como las que tú mencionabas, el informe del Banco Central, el alza del empleo informal, la caída de la proyección de crecimiento y fundamentalmente la situación de fragilidad e incertidumbre que no logra borrarse y que se materializa en hechos como el traslado que tú mencionabas de Cencosud, pero también en quiebras de algunas empresas que hasta ahora estaban operando y funcionando en nuestro país, junto con la incertidumbre, y acá me detengo, de todavía cómo vamos a resolver o cómo se va a resolver el tema de la ISAPRES, que tiene a más de 3,5 millones de chilenos a la espera, sin que haya con una búsqueda de acuerdo o solución alternativa del Senado, que fue incluso sujeto a amenaza por parte de parlamentarios del gobierno con impugnarla ante el Tribunal Constitucional, hasta llegar efectivamente a la situación lamentable del 21 de mayo, donde la ciudadanía que asistió a presenciar un acto tradicional en Iquique se vio limitada para solamente poder apreciar esto a cuadras y más bien apreciar una suerte de espectáculo privado de la autoridad que estaba allí presente, y en donde rápidamente hubieron culpas transversales, pero el alcalde salió a aclarar que no había dependido de él, sino que de la avanzada presidencial todo este tema de resguardo. Eso hasta ahora por mi parte, para después a lo mejor abordar algunos puntos más también, Alejandro. Van apareciendo varios puntitos que han estado recurrentemente en la agenda de las últimas 2 semanas. Gracias, Pedro. Fernando Ramón, sigamos contigo entonces para conocer tus apreciaciones breves en los próximos minutos. Bueno, ahí en primer lugar saludar a mis queridos amigos contertulios y también a quienes están escuchando este programa. Yo empezaría con algunas reflexiones, un poco tomando como base el resumen de Alejandro. Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, ahí de cara a las nuevas elecciones, y que aquí en Chile que se comenta tanto que el sistema de partidos que está tan fragmentado y eso nos tiene con la clase de política que tenemos ahora. En Estados Unidos hay solo dos y tienen un nivel de política muy parecido al que tenemos acá, si es que no peor. Lo cual se agrava porque Trump, el candidato, digamos, va a ser el candidato republicano para las elecciones del próximo año. Biden ya anunció que va a la reelección, siempre y cuando siga vivo, porque no nos olvidemos que tiene 81 años de edad. Entonces está siendo el presidente más longevo, más viejo, más longevo que está en el cargo. Entonces hay que ver qué pasa ahí. Entonces Trump está en la lógica que no importa lo que hablen de mí, lo que importa es que hablen de mí. Y eso es lo que le permite seguir en carrera, ¿ya? Aparte que tiene una base electoral que más que votantes serán feligreses o grupis, no sé, pero están a ese nivel que Trump puede decir
la barbaridad más grande del mundo y este grupo se la celebra. ¿Mm? Hay que estar pendiente con ese tema. Lo otro, que el jefe del grupo Wagner en Rusia ya firmó su sentencia de muerte. ¿Mm? Porque no nos olvidemos que Putin, frente a los que desafían su poder, ahí lo manda al cementerio. Y se ha acreditado en más de una ocasión. Le ofrece un tecito. Sí. No, un tecito o lo lleva a pasear. También. Hace poco murió alguien en Cuba, ¿eh? Sí. Un embajador, sí, una autoridad murió. Así ¿Ah, sí? que Ya. si los oligarcas rusos son oligarcas porque Putin lo quiere. Así de simple. Lo de SQM no me extraña que esté mirando hacia afuera porque ya está viendo que es muy difícil que le renueven el contrato de arriendo de los salarios más allá del 2030. Porque además, aunque esté dando mucha plata, pero políticamente es impresentable, considerando que SQM financió a toda la política chilena. Toda. Desde un extremo al otro extremo. No financió el Partido de la Gente simplemente porque no existía. Si no, lo hubiera financiado también. ¿Mm? Las provisiones de los bancos, bueno, hace mucho tiempo que se sabe que Chile tiene que adoptar todas las reglamentaciones, políticas y procedimientos de Basilea III. ¿Qué son los acuerdos de Basilea? Son una serie de acuerdos que se han firmado con el tiempo que buscan robustecer el sistema bancario y hacerlo más colaborativo a nivel mundial, especialmente Basilea III, frente a los nuevos delitos de cuello y corbata, frente al lavado de dinero, frente al tráfico de divisas ilegales, que eso implica también una inversión de capital muy fuerte que los bancos chilenos no lo quieren hacer. Sí, y de hecho, por ejemplo, el banco que está más sonado es el Banco Estado. Tiene que hacer, si el Banco Estado quisiera adherir a Basilea III, tiene que inyectar 500 millones de dólares de capital. ¿Eso qué significa? Agarrar 500 millones de dólares, meterlos a una caja de fondos y olvidarse de esa plata. Y eso políticamente no es muy bien visto. No lo hizo Piñera, menos lo va a hacer Boric. Eso como un dato. El tema del visa waiver no es primera vez que este privilegio que bien dijo Pedro del visa waiver está en peligro. Estuvo en peligro cuando se detectó que habían pasaportes chilenos obtenidos fraudulentamente. ¿Ya? Que esto fue antes de la pandemia. ¿Ya? Que surgió el tema y hacer todos los movimientos a nivel de Cancillería para evitar que le quitaran el visa waiver. Ese es el primer caso que yo recuerdo, que estuvo con Bachelet 2. El segundo caso con Piñera 2, si recuerdan la licitación de los carnets y pasaportes, al que llamó registro civil. Y de hecho, esa licitación se la ganó una empresa china llamada Aicino. Y resulta que Aicino llegó con su tecnología, se asoció con una empresa alemana y cumplían todas las normas de seguridad que les exigían para ambos tipos de documentos, e incluso las excedían. La implementación era rápida, se demoraban menos en fabricar el documento, bajaban de 5 días, lo bajaban a 4,
que eso es muy importante, especialmente cuando son muchos documentos, y el costo bajaba. No me recuerdo cuánto iba a costar el carné, pero el pasaporte iba a bajar a 27.000 pesos y que iba a durar 10 años. De hecho, si recuerdan, hubo una gira que hizo Piñera por Europa y todos los gobernantes europeos, por separado eso sí, le dijeron no le adjudique a los chinos. Y volvió a Chile y recibió un telefonazo del Departamento de Estado que le dijo, usted adjudica a los chinos, al otro día lo sacamos del visa waiver. Y por eso todo el escándalo en que la adjudicación se tuvo que anular, ¿sí?, para que pudiera continuar IDEMIA, que era quien tenía el contrato anterior. Y se continúa, se logró algunas ventajas, pero fue en el fondo para mantener el visa waiver. Así que ese acuerdo vive en peligro a cada rato porque depende de la sola voluntad de Estados Unidos. Es más, y un dato, el que tenga visa waiver, un chileno, y llega a Estados Unidos, no significa que va a poder entrar. Solo significa que no lo van a echar a patadas. Porque ¿de quién depende si el chilenito o la chilenita entra o no entra? Aunque tenga su pasaporte, aunque tenga su visa waiver. Depende del tipo de Homeland Security que está en la entrada, en inmigración. De ese tipo. Y por lo general es un negro de 3 metros de alto, 2 metros de ancho, feo pa' caramba, no habla ningún otro idioma, apenas de inglés, y el inglés lo habla mal. No, sí, yo los he enfrentado y créanme, asustan. Parece que buscan al más feo. Entonces, para que no se ilusionen tanto. Otra cosa que no quiero dejar pasar, que es el crimen que se cometió por parte de 4 marinos contra un inmigrante irregular que estaba en estado de indigencia en Iquique y que fue golpeado hasta matarlo. Y el agravante que hubo funcionarios municipales también que fueron testigos, que eran los funcionarios que supervisan a la gente del aseo, los que barran, recogen la basura y todo el tema. Y no prestaron ayuda, no impidieron la golpiza. Entonces va todo ese tema. Entonces no lo dejemos pasar, porque si buscamos una definición de violación de derechos humanos, ahí tenemos una. Porque los marinos se aprovecharon por su condición de marinos. Lo bueno, la Armada dio la baja de inmediato. Y ahora hay que esperar lo que diga la justicia penal. Y para cerrar, la elección del Consejo Constitucional, que se ve bastante interesante, que ya están peleando por el borrador. Las condiciones políticas cambiaron a raíz de esa elección. Y está todo el mundo pendiente de qué va a hacer el Partido Republicano. Yo ya comenté en el programa anterior que al Partido Republicano todas las micros le sirven. No importa lo que pase, siempre va a ser ganador. Lo que sí sorprendió, me sorprendió en lo personal, la orden de silencio que le dieron a todos los consejeros a raíz de las últimas entrevistas, que han sido bastante desafortunadas. Lo cual demuestra que Kast se puso nervioso porque su eventual elección como futuro presidente estaba en riesgo.
Y yo quiero decirle al señor Kast que va a seguir en riesgo porque va a tener que disputar la elección contra Sebastián Piñera. Eso por ahora quisiera comentar. Gracias, Fernando. Hay dos o tres cosas que dijo Fernando que yo creo que van a ser polémicas. Solamente aclarar que en Estados Unidos hay más de dos partidos, lo que pasa es que los otros son insignificantes, como por ejemplo el Partido Socialista, el Partido Verde, el Partido Libertario. Hay un famoso Tea Party que se dice que tiene mucha, vendría siendo como el Partido Republicano más de derecha, que tiene mucha influencia del republicano norteamericano, para que quede claro de que ojo, si hay más partidos... Se llama Tea Party, pero es una facción del Partido Republicano. Sí, correcto, es como un ala más... Y esas son la ultraderecha. No, solamente para aclarar de que hay más partidos. Lo que pasa es que a veces los sistemas hacen que se promueva, que se fortalezcan los partidos más fuertes. Cristian Larraín, seguramente tú tienes muchas cosas que decir, especialmente en el tema de banco. Yo ahí discrepo también con Fernando respecto de qué significa realmente la provisión anticíclica que ha pedido en este momento el Banco Central. Pero te doy la palabra a ti para que inicies tus minutos de comentarios generales. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Mi más afectuoso saludo a Fernando y a Pedro. Bueno, es difícil, o sea, más fácil en realidad, ser el último en exponer la primera ronda, porque después de toda la tremenda introducción, excelente introducción que hicieron muchas contertulios, iba seleccionando temas que ya no voy a hablar porque están tocados. Pero sí quiero dar algún matices. Yo simplemente como comentario, yo creo que yo tengo una desastrosa visión, si cabe la palabra desastrosa, del expresidente norteamericano tan innombrable, Donald Trump me refiero. Lo encuentro un hombre extremadamente irracional, divide a la gente, no se da cuenta que no está administrando una empresa de un estado, el más grande del mundo. La contrincante, ¿cómo se llamaba en su elección la ex ministra de Relaciones Exteriores, de Estado? Decía, oye, este señor va a tener los códigos nucleares, ojo. Y la verdad ¿Tú te refieres a Hillary Clinton? A Hillary Clinton. Gracias, Alejandro. Este hombre tiene los códigos nucleares y Estados Unidos, y ganó legítimamente. Pero un hombre tan intelectualmente deshonesto, intelectualmente digo yo, que niega la validez de la elección de Biden sin antecedentes serios. Y de hecho lo están sancionando por eso. Lo están juzgando por eso. Es un hombre que no merece ningún respeto. Yo siendo un hombre de derecha, y él también, y un hombre contrario al aborto, yo también. Me encantaría que me representaran en otros aspectos, pero a mí me parece que es un hombre divisorio, ordinario, no tiene realmente un sentido republicano, me da vergüenza y terror, por otro lado, que sea presidente de la República nuevamente de Estados Unidos, y no es que me guste John Biden, en cualquier caso. Primer punto. Yo creo que una de las noticias de la semana más notable fue la entrevista que le hizo el de la tercera, algo dijo Alejandro, a la presidenta del PPD, doña Natalia Gentile. Y yo creo que ella, curiosamente, tiene el doble, o podría postular al premio Tarambana, pero también al premio Nobel. No sé si cabe uno u otro. Pero en la misma entrevista... Que va a depender del lado que esté, pues. No, es que en mi opinión, desde el punto de vista de la entrevista, fue irrespetuosa probablemente esto de los monos peludos que nadie entendía a qué se refería. Yo por lo menos no entiendo a qué se refiere. Pero por otro lado aceptó, y creo que es la autocrítica más sincera y lúcida que yo he escuchado de la gente que apoya al gobierno. ¿Y en qué sentido lúcida? Que efectivamente el sistema político chileno, y esto también incluye a mi sector, en los últimos 10 años se centró en temas, e incluso en las campañas presidenciales y parlamentarias, en temas que en realidad visto ahora no tienen ninguna importancia social significativa. Ninguna importancia social significativa. Más que para los nichos políticos que podrían eventualmente... Estoy hablando de matrimonio igualitario, estoy hablando del acuerdo de bien común, estoy hablando de la ley de identidad de género, estoy hablando de montones de leyes que son de nicho,
que es lo que ella dijo, que son leceras. No es que sean leceras, por eso yo creo que lo expreso mal, pero son cosas que, vista la necesidad de Chile de reforma al Estado, tan importante que tenemos, de seguridad, de crecimiento, son tonteras. Son cosas que ¿para qué sistemizar frente a FP? Entonces, hemos resuelto algunos problemas que eran políticamente muy importantes, ideológicamente importantes, pero socialmente de muy secundaria importancia. El acuerdo de bien común, decían, en Chile hay 700.000 parejas que viven sin regularización legal. Tenemos hace 7 años acuerdo de bien común, no sé los números exactos, pero van a haber 20.000 parejas de las 700.000, o sea, el 95% de la gente que podía haber contratado, tomado este acuerdo de bien común, no lo toma. Entonces son políticas públicas débiles. No digo necesariamente tontas, pero débiles desde el punto de su importancia social. Bueno, entonces ella apuntó a justamente que la Prueba de Dignidad, particularmente el Frente Amplio, se transformaran en un partido de nicho, de gente ideologizada. Yo creo que la expresión mejor fue el texto constitucional, que era vegano, animalista, que era cosas que a la gente le da, que animalista, ¿qué te importa cómo matan las pobres vacas? Yo creo que el precio de la carne es barato, ¿no? ¿Entendés? ¿Qué te importa cómo si quiere alimentar usted vegano, séalo, pero no le lleve la Constitución, alimentos sanos? Entonces, yo creo que ella fue lúcida en el sentido de escribir que uno de los graves defectos del Frente Amplio y la Prueba de Dignidad es tomar temas de nicho que le ayudaron a tener lo que tienen, porque tienen un 30, 25, 30% de apoyo que no le ha bajado, a diferencia de lo que pasó a Piñera, que su sector, yo lo dije en el último programa, lo abandonó. Gran parte del Frente Amplio y la gente más de izquierda en Chile sigue apoyando fervientemente, con mucho ahínco, al presidente Boric. Eso en cierto sentido es bueno, pero bueno, le habla a ese nicho y no le habla a otros 70% de los chilenos que no votaron por él. Entonces ahí está un problema. Yo creo que ese fue el mérito de Natalia Bergentili, que con voz fuerte lo habló, tal vez se equivocó en los tonos, pero también hay un abuso de la sensibilidad. Mira, una vez un psiquiatra me dijo, a ver, que a veces el exceso de sensibilidad personal frente a la manifestación, no siempre, pero muchas veces el exceso de sensibilidad personal frente a cómo se manifiesta una persona de ti puede ser alguna forma de superficialidad tuya, porque si tú siempre te pides que te traten con tanto cariño y afecto y además tú no lo ocupas con eso mismo, con el resto de la gente, es una forma como de soberbia. Entonces, molestarse tan fuerte porque habló de osos, ¿cómo se llama?, de monos peludos sin referirse a alguien específicamente, porque nadie sabe a qué se refería. Yo creo que ella misma se le ocurrió a ella misma, pero también digo que es un poco cantando a la hermana porque ella pensaba las palabras. ¿Sí? Yo les conté, un cura muy sabio me decía que el mensaje en relaciones interpersonales se mide por cómo llega, no por cómo se envía. Entonces, si yo puedo tener las mejores intenciones, pero si te hago sentir estúpido o estúpida, todo eso no vale el mensaje. Aquí es lo mismo. Entonces, ella la forma es muy importante en las comunicaciones interpersonales, más en la política, porque ella armó una batabola más por cómo los adjetivos que ocupó que por el fondo de lo que dijo. Andaba con los monos la muchacha. Con los monos peludos. Oye, respecto al Partido Republicano, yo creo que algo dijo Fernando. Yo creo que no me imagino a Fernando ahí, a Sebastián Piñera siendo candidato. Yo creo que es Elías Matei. En este minuto, por lo menos, Elías Matei tiene muchas más posibilidades que yo Piñera. Yo intuitivamente lo digo, no he escuchado encuestas, que ser candidato y pelearle a José Antonio Kast. Porque Elías Matei, yo tengo la sensación, bueno, Kast demostró ser un líder bastante popular, no porque hayan votado por él el 7 de octubre, pero claramente estaba de chat del Partido Republicano. Así que podría ganar, no sé, pero bueno, es un tema ahí, verá, y Sebastián Piñera qué hace con su vida. Pero el Partido Republicano tiene que administrar el éxito. Y administrar el éxito es muy complejo, muy difícil. Algo dijo Fernando ahí, tiene unos desafíos enormes. La verdad es que sobre José Antonio Kast, el Partido Republicano, la gente sembró mucha esperanza y tiene que cumplirle lo posible. Y tiene que administrar el éxito. Lo que pasó ayer o hoy día, no me acuerdo, que el diputado Rojo Edwards ya hizo él, junto con un grupo de personas, una especie de... no se lo adjudicó el partido, pero sin esperar una decisión oficial del partido, como correspondería a través de un Consejo Nacional, en que, en su opinión, este texto, que todavía no está totalmente emitido,
de proyecto de constitución, de anteproyecto de constitución, ya lo rechazó. Me parece mal, a pesar de que en el comunicado dijo que está dispuesto al diálogo y a hacer un consenso, pero ya lo rechazó sin que esté totalmente definido. Respecto de ese texto, a mí, ustedes saben que no consagra el derecho a la vida, de que está por nacer, es para mí un tema súper significativo y ya para mi parte para atrás. ¿Eh? No digo que rechazar todavía, pero porque además el Partido Republicano sí tengo la esperanza que la centro derecha, que es más bien pro vida, o de tendencia pro vida más que la centro izquierda, dentro de la derecha hay mucha gente que está por del aborto, pero en términos generales hay más sensibilidad en ese sentido, puede que incorpore un texto en ese sentido, ¿no? Estoy finalmente esperando un nuevo texto con bastante ansiedad. Yo creo que en la próxima reunión que tengamos, en el próximo capítulo, Fernando, Alejandro, tal vez podemos incluso dedicarlo solamente a eso, porque va a ser muy importante que podamos ayudar a la gente a ilustrar sobre eso. Y respecto a un último tema que me tiene muy complicado, es el tema de la ISAPRE. Yo sé que Fernando, lo hemos hablado otras veces, Fernando no es muy pro ISAPRE, no es que yo tampoco sea muy pro ISAPRE, pero sí creo que la ISAPRE cumple una función súper importante. Y una vez más, el problema de la ISAPRE, en mi opinión, es no únicamente, pero principalmente un problema de política legislativa, es decir, un problema del Estado. Al igual que las pensiones, el problema, la gente extrema izquierda le echa la culpa de todos los dueños de la ISAPRE, que son empresarios, ahora que son todas empresas internacionales, ni siquiera son empresarios locales, y a la AFP, del lobby, pero no, pues realmente, si este problema de la ISAPRE viene hace 15 años. En un programa de televisión de la radio cooperativa que yo escucho mucho a Cecilia Rovaretti, está la señora Elia Molina, muy molesta con el tema de la ISAPRE, no me acuerdo del texto que fue la semana pasada, pero yo sé que la señora Elia fue ministra de Salud de la presidenta Bachelet. Ella y todos los ministros de Salud de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera son corresponsables de que estemos este problema con la ISAPRE. En Chile la ISAPRE perdieron 200.000 recursos de protección por aumento de precios. Y el sistema político no solucionó el problema. Y la Corte Suprema, los tribunales tuvieron que pronunciarse recursos de protección, que eran todos iguales, cambiaban solo los nombres, fue una fábrica, una industria de recursos de protección, que muchos colegas abogados ganaron mucho dinero con eso, congelando el crecimiento de la ISAPRE y por supuesto ahondando el problema que tenían. Hasta que la Corte Suprema el año pasado hizo esta resolución, en que aparentemente le dio efecto erga omnes, es decir, no solo para las partes del juicio, sino que afectó a toda la ISAPRE y a todos los afiliados. Bueno, el problema sigue dando vueltas. Y el sistema político no ha sido capaz de resolverlo, no ahora. Este problema específicamente es responsabilidad de este gobierno solucionarlo, pero el origen del problema no tiene nada que ver con este gobierno. Viene de hace 15 años. Por problemas regulatorios. Porque si es la ley la que permitía a la ISAPRE no dar protección a la preexistencia. Si la ley lo hubiese exigido, no sería tema, pero nunca fueron capaces de ponerse de acuerdo. Que el gran problema de la ISAPRE es la preexistencia. El aumento del valor en función del IPC de la salud es una cosa razonable, no una estupidez. El que cree que alguien puede sostener un sistema de salud a valor nominal durante 10 o 15 años es un soñador, tipo Gutiérrez, digamos, que se puede esperar. Pero son problemas legislativos. El problema de la AFP, del sistema de previsión en Chile es un problema legislativo, porque tendría que haber aumentado la tasa de cotización, tendría que haber mejorado el mercado laboral, tendrían que haber hecho jubilar más tarde. O sea, son muchos factores legislativos que no es culpa de quien administra el sistema de la ISAPRE o la AFP. Y yo creo que la ISAPRE hay que salvarla, y en eso discrepo, me cuelgo, Fernando, querido, por algo que hablamos algunos compañeros en el programa atrás. Salvarla no en el sentido de prestarles plata, sino de permitirles tener un sistema de reajuste de precios que no sea cuestionado por los tribunales, ni por las autoridades, que sea legal, que puedan, y tenga un sistema que les permita subir precios, porque la salud sube de precio, porque aparecen mecanismos nuevos, medicamentos nuevos, porque aparecen nuevos procedimientos médicos, nuevas máquinas, que son caras de administrar, y por supuesto todos queremos porque a lo mejor la salud, entonces hay un razonable aumento de precio de los insumos médicos que las ISAPRE tienen que poder llevar a precio a sus clientes, porque somos nosotros los que pagamos los servicios. Bueno, entonces, una vez más el Estado chileno falla de la ISAPRE
la cosa sigue muy mala y a mí me tiene muy preocupado porque de verdad, en un ambiente como el que estamos, en que el Banco Central hace que los bancos provisionen, aumenten, obliga a aumentar su capital y conciencia su solvencia financiera en función de un posible shock financiero que afecte sus utilidades, su estabilidad financiera. En ese ambiente, si además quebran las clínicas, como podrían quebrar muchas clínicas chicas y no tan chicas, no solo las asociadas a las respectivas ISAPRES, si las ISAPRES trabajan con todas las clínicas del país, a todas. Entonces, no solamente la clínica Santa María respecto a Banmédica, o anda a ser tu Red Cristo UC respecto a otras clínicas, no. Todas las ISAPRES trabajan con todas las clínicas y eso puede llegar a la quiebra a muchas y eso afectar la salud de los chilenos gravemente. Entonces, es un problema de políticas públicas a primer nivel, muy difícil de solucionar, pero para eso también está el Congreso. Espero yo que hagan un buen trabajo y con eso termino mis comentarios adicionales, mis queridísimos contertulios. Muchas gracias, Cristian. Y de esta manera también vamos a terminar la primera parte del programa. Fueron varios minutos, fue muy completo todo lo que todos dijeron para poder entonces ahora ponernos a debatir sobre varios temitas que ya se pusieron en la palestra. Y yo quiero agregar otro que está medio así como tapado, pero que creo que es muy relevante porque ya está generando reacciones, que es lo que ya se sabe del actual texto constitucional. A la vuelta de la pausa les voy a preguntar derechamente, hoy día, con el estado del arte, ¿aprueba o rechaza? Vamos a ver después de la pausa. Vamos y volvemos. Continuamos entonces con el capítulo 7 de la cuarta temporada de Ciudadanos en Línea, correspondiente a la segunda quincena de mayo del año 2023, comentando con los panelistas clásicos del programa la contingencia nacional. En la primera vuelta, como ya solemos hacerlo, todos damos una pequeña exposición sobre lo que nosotros pensamos que es lo más importante de la quincena en este caso, y luego en este segundo lapso empezamos ya a debatir. Y para debatir hay varios temas vinculados con las cosas que, por ejemplo, se dijeron en el primer segmento. Sin embargo, yo quiero abrir el debate con una pregunta general que ya la adelanté al cierre del en la primera parte, que tiene que ver con una declaración que dio Rojo Edwards, un militante destacado del Partido Republicano, diciendo que en el estado actual de lo que ya se conoce del texto constitucional, él estaría por el rechazo, estaría yendo por no aprobar esta propuesta que se está haciendo. Entonces, con ese estado del arte, yo quisiera que sea una pequeña ronda entre los panelistas para empezar a conversar sobre qué votarían ellos hoy día respecto a este texto tal como se ha conocido hasta el momento y por supuesto con algunos de los motivos para luego pasar entonces a algunos temas más polémicos de la primera parte. Pedro Turrieta, hoy día con lo que se ha sabido, con lo que tú conoces del texto constitucional, ¿apruebas o rechazas y por qué? A ver, Alejandro, estimados amigos y quienes nos siguen, en el programa anterior fui bastante claro respecto a la opinión del proceso constitucional y debo mantener cierto nivel de coherencia. Lo propuesto hoy, en realidad, para mi opinión, no es atingente a la realidad de las necesidades concretas que tiene nuestro país, como tampoco lo fue el proceso anterior, que no era coherente con las necesidades que estaban ahí en el tapete en el 2019, pero sí era un buen elemento, como planteé la vez anterior, para aunar fuerzas y de alguna manera generar una suerte de catarsis que desviara el foco principal del conflicto que había en ese momento. De cara a lo que tenemos hoy, me parece insuficiente. Creo que todo lo avanzado constitucionalmente hablando y con los derechos instaurados por diversas leyes,
no logra satisfacer para mí como algo novedoso la propuesta de anteproyecto, y desde esa perspectiva, y siendo como bien taxativo como es tu consulta, yo no aprobaría este anteproyecto. ¿Qué es lo peor que le has encontrado y si hay algo que tú rescatarías? Porque ojo, digamos las cosas, o sea, este texto se va a entregar oficialmente de aquí al 6 de junio, y obviamente ahí se abre otro periodo que es la labor de los consejeros constitucionales, que se supone que deberían poder mejorar esto. Hasta el momento, ¿qué es lo mejorcito y qué es lo peor que has visto? A ver, yo honestamente lo que me sigue generando ruido en concreto, primero fue el rechazo a la opción de elección en el ámbito de la salud, que no es algo que haya sido incluido. Está considerado el derecho a la libre elección en materia de salud. No hay libertad, no está explícito, solamente se habla de un Estado que proveerá o deberá velar por oferentes privados y públicos, pero eso no necesariamente involucra que las personas puedan optar y puedan decidir en definitiva. Perfectamente puede haber un Estado proveedor principal con oferentes privados, pero todo bajo un mismo sistema. Y para mí creo que una de las cosas relevantes de un Estado libre es que las personas puedan optar libremente. Y si el Estado ofrece algo bueno y de calidad, la gente sola va a ir, no va a necesitar que la obliguen. De lo contrario, va a tener una opción y una alternativa. Y eso para mí es un punto relevante y no menor. Y lo positivo, por favor. Sí, lo positivo, la mantención de los emblemas, escudo y himno nacional. Himno nacional. Sí, eso es como lo que yo destacaría. Lo demás yo creo que en definitiva ya está incluido e incorporado en políticas públicas, en normas y en la propia Constitución. Por eso yo declaro honestamente que para mí no hay nada novedoso y hasta ahora no encuentro una motivación como para encantarme en cómo va este proceso. O sea, mantención de los emblemas nacionales es lo mejor hasta el momento para Pedro, y la falta de explicitación del derecho a elegir, o derechamente la negativa a este derecho a elegir en materia de salud, es lo peor hasta el momento que le parece a Pedro Iturrita, siempre en un ánimo de ir sintetizando las ideas. Fernando Ramón, ¿cómo vas tú hoy día con este texto? ¿Apruebas? ¿Rechazas? ¿Qué es lo mejorcito que le has encontrado y qué es lo peor? Es que, a ver, yo voy a partir desarrollando la idea de otra manera. Ahí me voy a agarrar un poco de lo que ha comentado Pedro. El tema de las libertades, todos sabemos que la libertad de elegir está supeditada a la capacidad del bolsillo de cada persona. Esa es la pequeña gran condicionante. Entonces, si tú no tienes para pagar algo, ahí tu libertad de elección simplemente se va al tacho de la basura. Así, tal cual. Y es así como está definida la libertad de elección aquí en Chile. ¿En materia de salud, Fernando, o en otras materias también? En todo. En todo. En todo. Porque una persona que gane el sueldo mínimo no puede aspirar a atenderse, por ejemplo, en la clínica alemana. Por poner un ejemplo. No le da por ningún lado, aunque quiera ir ahí. ¿Por qué? Porque su capacidad económica no le da para financiar una atención en esa clínica, claro, en específico. Pero si te dan un sistema de voucher, como se ha propuesto muchas veces, donde el Estado se pone con lucas y uno elige dónde ir a ocuparse esas lucas, ahí se resuelve en buena medida el problema, ¿o no, Fernando? No se resuelve, porque ahí empieza la captura de ingresos. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. Muy simple, el prestador o el proveedor o el oferente empieza a subir sus precios. Y te lo voy a dar para muestra un botón, que fue con el subsidio a la leña que se hizo en Aysén, que fue hará 2-3 años.
que fue también la lógica de un voucher, en que la cantidad de metros cúbicos de leña costaba más o menos como 15.000 o 18.000 pesos. Entonces el gobierno en esa zona entregó un voucher por esa plata, 15.000 pesos. ¿Qué hicieron todos los vendedores de leña? Al tiro, subieron el precio a 30.000. Porque había que hacer una captura de ingresos. Entonces, ¿qué pasó con esa política? Quedó en nada. Entonces, ese es el problema de los sistemas de voucher. Que de inmediato los proveedores hacen la captura de ingresos. Con lo Ahora, cual, lo concreto es que tú estás por el sistema público, entonces, por el sistema estatal. Es que lo que pasa es que yo creo que el caso de la leña es un caso totalmente particular porque no, es un caso, pero resulta que entonces, es un ejemplo. Sí, no, está bien. Es un pero ejemplo aparte de eso, ¿cuál sería entonces distintos proveedores de leña? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y vuelvo, pero se mantiene el tema. Mientras yo no tenga capacidad económica para elegir, esa libertad de elección se transforma en un chiste. Entonces ¿tú estás de acuerdo con el actual modelo que sea estatal? No he terminado. No, yo estoy hablando de otras cosas, en base a lo que se menciona. Ahora, ¿qué es otro tema? Por ejemplo, el tema de los símbolos nacionales, tal vez sí, tal vez no. Muchos países han vivido cambiando la bandera. Y su identidad nacional no depende de un pedazo de género de que tenga unos colores predefinidos de cierta forma o que tenga una geometría X. ¿Ya? Lo que yo he visto hasta el minuto es insuficiente para hacer un juicio. No, ya puedo hacer un juicio. Porque estoy echando, o no está, o todavía no aparece, yo estoy echando de menos algo que es más crítico. ¿Ya? Que es que no se garantiza la libertad de culto. O no lo he visto, o aún no sale. Y eso para mí es más crítico. Porque significa que si no existe esa libertad de culto, me van a obligar a cambiar cierta forma de pensar, cierta forma de creer, cierta forma de ver el mundo. Y eso es mucho más totalitario que elegir el colegio donde voy a meter a mis hijos o la clínica donde voy a recuperar mi salud. Entonces, en este porque momento, ahí ya se me está metiendo en la cabeza. Lo peor sería en este momento la falta de especificación de la libertad de culto. Eso es clave. Ese sería lo peor y lo mejor hasta el momento de lo que has visto. Hasta ahora es que está muy ambiguo. De hecho, en base a lo que se ha publicado hasta el minuto, yo anulo el voto. Ya. Que es una opción también. O sea, recordemos que en la última elección del 7 de mayo hubo, ¿cuántos? 2 millones de votos. 2 millones y medio. Entre nulo y blanco. Así que, ahora, el problema es que ese número, llevado porcentaje, todavía no pesa. A pesar de que son muchos, todavía no te hace un impacto político. ¿Cuándo te vas a tener un impacto político? Cuando nulos y blancos tengan mínimo 40%. Vamos a ver, a pesar de que el cuero de los políticos dura, así que quizás no sea suficiente con ese porcentaje. Gracias, Fernando. Cristian Larraín, en el estado de arte actual, ¿apruebo, rechazo y por qué? No me atrevo a dar una opinión tajante, Alejandro, porque el texto no lo conozco en su totalidad. No solamente hay que ver la redacción, la coherencia del documento. Yo soy abogado, así que créeme que en eso por lo menos tengo una opinión un poquito más técnica. Bueno, tú también, pero me refiero a que esa es mi visión. Yo con ese criterio quiero ampliarlo, quiero revisarlo. Entonces me atrevo a dar una opinión. Sí creo que lo último que dijo Fernando es gravísimo.
no sé qué estaban pensando, si no tienen garantizada la libertad de conciencia, más que de culto le llamo yo, Fernando, es un desde. O sea, no es posible un Estado democrático que no consagre eso. Y me dirán también el derecho a la vida, de que está por hacer, es sumamente importante, sumamente importante. Yo creo además que, en mi opinión nomás, pero la forma equilibrada a todo esto, de reconocer el derecho de la vida que está por nacer, es como lo hace la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, creo que el artículo 4, que dice que la vida humana, que la ley, se me olvidó en este minuto exactamente la redacción, pero algo así como que se consagra el derecho a la vida desde la concepción. Sí, claro. Pero se ocupa una terminología que dice algo así como, se consagra el derecho a la vida y en general desde la concepción, algo así dice. Se consagra el derecho a la vida y en general desde la concepción. ¿Por qué digo esto de la palabra y en general? Porque no obstante que yo Cristian Larraín, bajo mi propio nivel de creencias y principios religiosos y filosóficos y morales, yo creo que el embrión es un ser humano. En consecuencia, nadie puede tener bajo ninguna circunstancia derecho a matarlo. Otra cosa es que la muerte del feto, o del niño, o niña, o guagua, como usted quiera llamarlo, es la consecuencia de salvar a la madre. Eso es otra cosa. Pero el derecho a matar a alguien yo no lo consigo nunca. Pero lo que establece ese pacto es que en general, o sea, pareciera que ese pacto está totalmente en contra del aborto libre. Y es una forma tal vez equilibrada de poner también, de sentir que hay gente que cree en el aborto y yo no, digamos, pero puede ser una forma un poquito más, digamos, transaccional de salir del problema. Creo que la libertad de elección es que estamos en un tema muy complejo, porque en Evópolis hemos creído siempre que esta constitución debe ser minimalista. Y yo creo que decir en cada aspecto socioeconómico aquello que podemos elegir o no tiene sentido. Y por eso en eso no es que discrepe de Pedro, le encuentro razón. Pero que si la Constitución tiene que decir que yo puedo elegir en materia de transporte, en materia de salud, en materia de pensión, y lo dicen cada una, no tiene sentido. Desde que la Constitución, supongo, reconoce que hay libertad económica y que las personas somos libres en general para tomar nuestras propias decisiones de vida respecto a nuestros propios hábitos de consumo, y lo dice de modo general, la Constitución no puede decir algo específicamente distinto. Pero lo está diciendo ahora, Cristian, ¿o no? No, es que eso no, justamente, como no lo dice, no lo niega. Tendría que negarlo. Los chilenos no pueden elegir un sistema de salud que no sea el público. Si él lo dijese, lo está negando. Pero si no se pronuncia, es porque no lo está permitiendo. El silencio, y esto lo digo como abogado, donde la ley no distingue, dice el aforismo, no le corresponde al intérprete distinguir. Entonces, si la ley habla de libertad personal para todo, es para todo. Entonces, por eso te digo, porque desde el punto de vista, ¿cómo lo veremos? Si queremos virar en el nuevo texto constitucional todo lo que nosotros queremos ver, va a ser difícil aprobarlo, o cualquier otro, porque es difícil encontrarlo. Por eso, en la Constitución de Estados Unidos está seguro que no está el derecho a la libre elección del sistema público-privado de salud. No está. No está. Entonces, 99% seguro, no, 100% seguro. No, de hecho, no está. Sí, yo no la está, tengo. pero nadie lo discute. Pero en Estados Unidos no hay Partido Comunista, no hay Frente Amplio ni Partido Socialista. No, pero también, pero por eso desde que reconocen nuestro derecho a libertad de Alejandro, expresión, averigüé, ¿hay Partido Comunista en Estados Unidos? no se hay. Lo que pasa es que es muy pequeño. No pesa nada. Es pequeño, pero existe. Entonces por eso te digo, yo no le quiero exigir al texto constitucional todo lo que yo creo que diga expresamente. Entonces, sí el principio del catálogo de derechos. Y dos cosas importantes, muy importantes. Recuerden ustedes que para los efectos de la Constitución todas las constituciones tienen dos partes. Una que es la expresión, el listado de derechos que la Constitución puede establecer, y otro el listado de organizaciones estatales de la organización del Estado para servir esos derechos. Entonces, si la Constitución establece un catálogo de derechos, dentro de los cuales podría en mi opinión podría no estar el derecho a elegir el sistema de salud, en tanto esté la libertad en general. Porque si yo puedo elegir lo que yo quiera para mi vida, puedo elegir, pues si me voy
no sería posible que la ley prohibiera acceder a sistemas privados de salud. Es imposible. Bueno, no es lógico y en consecuencia el Tribunal Constitucional tendría que vetar cualquier ley que diga eso. La segunda parte de la Constitución, que es la que más me importa a mí en este minuto, no es la única que me importa, es la que más me importa, es la parte orgánica que establece cómo funcionan los estados, las atribuciones y facultades del Estado, la interacción entre ellos, la modernización del Estado, que yo he sido... Es que todavía no se libera esa parte, ese es el problema. Justamente, por eso te digo que en mi opinión, el texto final tenemos que verlo en su integridad. Hay cosas que no me gustan del moderno. Sí escuché por ahí, no leí el texto, que se incorporó iniciativa popular de ley y iniciativa popular para derogar una ley, que son para mí instrumentos sumamente legitimantes de la democracia, porque no pasan por los partidos políticos. Y en consecuencia la gente, legítimamente, estos mecanismos formales e institucionales, se puede saltar las mayorías parlamentarias o las minorías parlamentarias, como tú quieras, y eso le da legitimidad a los movimientos sociales y puede evitar institucionalizar el descontento público como pasó en octubre del 2019. Porque si tú haces, mira, yo me quiero bajar esta ley, la ISAPRE, la que tú quieras, la quiero bajar, haces un plebiscito nacional para derogar una ley o para aprobar una ley. Bueno, entonces, no siento que tengo los antecedentes todavía para decir si el texto es bueno o malo. No puedo esperar que el texto me satisfaga todas las dudas, pero sí que consagre las 12 bases es para mí re importante. Pero hay derechos, como que dice Fernando, que son fundamentales. O sea, en la historia del desarrollo de la democracia y en la historia del desarrollo de los derechos humanos, el derecho a la libertad de conciencia es fundamental, es como la libertad de prensa. No hay democracia sin libertad de conciencia. No existe simplemente. Entonces, para mí es irreprimible, irrenunciable y completamente obligatorio. Y si el texto me parecería extremadamente... a pesar de que la libertad de conciencia debería el principio de la libertad en general, el punto es que la Constitución consagre la independencia del Estado en relación a cualquier religión. En realidad, esa es la libertad de conciencia. Porque la libertad de conciencia deriva de la libertad en general, del gran principio de la libertad. Todas las libertades derivan del principio que los seres humanos somos seres libres. La libertad de conciencia también, la libertad económica también, la libertad de ambulatoria, de dirigirme donde yo quiera, me refiero. Pero lo importante de la Constitución es que establece un Estado laico. Eso es lo importante. Que no hay ninguna religión en Chile, como lo hubo, ¿cierto? La mía, la católica, que fue la religión asociada al Estado. Eso no puede pasar más, nunca más en la historia de Chile, ojalá nunca más en la historia de la humanidad. El Estado es laico y las personas tenemos que vivir nuestras creencias con total independencia del Estado y sin pedir temor ni pedir permiso para nada. Entonces, Alejandro, yo no me atrevo a pronunciarme todavía, hay cosas que me gustan, estas dos que dije, hay cosas que me desagradan, pero yo sí creo que confío no sé si confío, pero espero que los consejeros ya elegidos puedan modificar el texto, mejorarlo, y sobre todo en la parte de modificación del Estado, que para mí es totalmente fundamental. Si no, vamos a volver a Chile, tal vez si esta Constitución se aprueba en diciembre, este problema se subsiste, pero los problemas de Chile van a seguir por muchos años. Parece que Pedro quiere decir algo. Yo también tengo un par de cosas que decir, pero vamos con Pedro. Sí. Bueno, yo entiendo en definitiva que la oferta que es cualidad, es todavía bastante, por lo menos la que yo conozco es bastante menor, comparada con lo que tenemos hoy día constitucionalmente, con leyes, con normas, para mí es insuficiente. Yo parto desde ahí. Por lo tanto, desde ahí fundo mi opinión, y además también fundo mi opinión en que considero que los problemas de Chile hoy día, y coincido con Alejandro, no se resuelven en esta vía constitucional. Yo creo que mencioné también eso desde el origen, y lo vuelvo a ratificar. Se resuelven bajo la responsabilidad legislativa y las prioridades reales que necesitan los chilenos. Y esa es responsabilidad política que hasta hoy día es absolutamente impune, porque no han asumido la posibilidad de resolver cosas que dependen de ellos. Una política de salud depende del gobierno y de los... básicamente que mi postura al respecto es que la gran responsabilidad de esto es de los actores políticos y de resolver problemas que se arrastran por más de 2 décadas. El tema de la salud,
desde el primer gobierno de Bachelet hay una comisión, luego que era la comisión Marcel, luego vino la comisión CID, que ahora está dirigiendo FONASA, y no se resolvió cabalmente el tema de salud privada y pública. El tema de las AFP, todos recordamos lo que fue la Comisión Bravo el 2015, y no se resolvió. El Congreso bloqueó y obstaculizó de diferentes lados. Entonces, lo que estamos viendo hoy día y que se busca resolver por esta vía, para mí tiene otro origen y otra génesis, que es la inoperancia, la incapacidad política de darle prioridad a los problemas reales de los chilenos, y que buscó por esta vía constitucional una forma de zafar de un conflicto de magnitud como fue la del 2019. Ese es como mi punto. Ahora, los elementos que mencioné quizás no son satisfactorios, no son totales, pero en definitiva, para tener una idea mejor tendría que conocer un texto mucho más avanzado, pero que superara lo que tenemos hoy día, para poder recién entrar como a entender o tratar de adherir a esta opción de cambio. De lo contrario, para mí es insatisfactorio y obviamente no tengo problema en decir que no me representa, porque creo que los orígenes de las necesidades de los chilenos, por lo menos hoy día en el presente, podrían ser por lo menos mucho más fáciles de avanzar si hubiera un consenso y un plan nacional para enfrentar el tema económico, para enfrentar el tema del narcotráfico, para enfrentar el tema de vivienda, que hemos vuelto a los niveles de los años 80, tema de salud y obviamente la temática de migración. No necesitamos esperar una constitución. Esa es mi postura. Yo sé que es distinta probablemente a la de los demás contertulios, pero es la mía y es la que yo considero que le da el sentido a la democracia. La democracia tiene sentido cuando quienes gobiernan y quienes son electos se deben a ese pueblo que ahora se quiere consagrar como garante y representante de la soberanía, y son elegidos justamente para responder a ese pueblo, no para respaldar, ni cuidarse, ni beneficiarse de ellos. Esa es mi tesis. Hay un tema, disculpa Alejandro, que lo que comenté anteriormente, más de una. Sí, ¿por qué estamos en todo este tema, en todo este rollo constitucional? Es simplemente porque el gobierno de Piñera entregó la constitución para salvarse. Así, en corto, porque ya se veía que lo iban a derrocar, así de sencillo. ¿Y qué es lo que tú salvas? Lo que estimas más importante. Si el gobierno, si Sebastián Piñera entregó la constitución es porque estimó que no era lo más importante, y de hecho para él, ¿qué es lo más importante? El modelo económico. Eso es lo que se ha mantenido. Entonces, por eso se sigue. Claro, antes el cambio de constitución iba en el lugar 10, 11, 20. Ahora, claro, no es el primero, pero es quinto. Y muchos siguen pensando que es la forma de generar cambios profundos en el país. Ahora, yo con franqueza, y también yo me pronuncio en este momento por el rechazo a lo que se está fraguando, porque me parece que es un texto que parece razonable, pero en el fondo yo lo encuentro demasiado combativo y que va al choque. Porque yo puedo entender la postura de Cristian respecto de que tal vez hay cosas que no es necesario mencionar. Te lo suscribo, Cristian, te lo firmo. Pero yo no entiendo, por ejemplo, tengo acá a la vista, y lo voy a compartir después con los amigos, un texto que habla sobre los primeros 20 puntos de derechos fundamentales que están establecidos en el borrador que se está preparando. Y bueno, con esa tesis de que si no hay cosas que no es necesario explicitarla, me pregunto por qué el número 1 es el derecho al agua. Estuvimos 10 años modificando el Código de Agua. Cualquiera que se lea el Código de Agua hoy día se va a enterar de que el Código de Agua consagra que las aguas son un bien nacional, que es propiedad de todos los chilenos, consagra el derecho al agua, consagra la preferencia del uso del agua para consumo humano respecto de otras actividades económicas. O sea, después de todo este tiempo, y ¿saben lo que dijeron estos días? Yo lo vi en la prensa, lo escuché en la prensa. No, es que nos pareció necesario ratificarlo, ya que hace poco sacamos un código de agua reformado y estamos todos de acuerdo en estos puntos. Bueno, si estamos todos de acuerdo en estos puntos, ¿para qué entonces gastamos tinta y papel en volver a insistirlo en el texto constitucional? Y sin embargo se rechaza la protección explícita de la vida del que está por nacer. Entonces, yo creo que eso es bastante contradictorio. Es más importante la provisión de agua que la vida. O sea, a ver, podemos tener mucha agua, pero si no tenemos vida, ¿de qué estamos hablando? Luego tiene, por ejemplo, el derecho al trabajo decente.
¿Ah? Está bien. Pero después viene el derecho a la sindicalización. Estoy hablando de 20 temas. Dentro de los 20 está el derecho al trabajo decente, derecho a la sindicalización. Mira, Alejandro, trabajo no te preocupes, doméstico. que el Partido Republicano va a vetar todo eso. No sé si lo va a vetar o no. ¿Sí? No sé si se De lo va a hecho, vetar. Lo que pueden yo estoy hacerlo, diciendo. si tienen, mira, son 23 consejeros. Los 3/5 son 20. O sea, ya tiene poder de veto, solo. Sí, no, eso lo sabemos. Puede trancar en la pelota. Ahora, lo que pasa... Perdón, un comentario técnico. Yo entiendo que el Consejo Constitucional recientemente elegido no es enteramente libre, es enteramente libre de modificar el texto que va a aprobar la comisión de expertos, pero bajo ciertas condiciones, que es lo que dice Fernando. Entonces, para sacar un texto del actual texto que apruebe, hay derecho a veto, que es lo que dice Fernando. Pero para modificar un texto o agregar un texto, se requieren los 2/3. Entonces, si se quiere agregar el derecho a la vida, como a mí me encantaría, se requiere 2/3 y los 2/3 la derecha los tiene, más republicanos. no, es al revés, republicanos más la derecha. Sí, hay que hacer la precisión. Eso es. Es buena precisión. Te lo voy a precisar. La gente que el texto que la comisión experta va a liberar no obliga a la comisión elegida. Pero para la comisión elegida lo modifique, tiene que seguir esos parámetros. O sea, para sacar un texto, tiene que tener 2/3. Y para evitar una modificación, basta vetarlo con 1/3. Entonces, efectivamente, el Partido Republicano y la centro-derecha en general, particularmente el Partido Republicano, pero la centro-derecha en general, tiene ese sartén por el mango. Se lo dio a la ciudadanía, a diferencia del texto anterior, que lo tenía la centro-izquierda, una cosa increíble en 6 meses. Pero para que entienda la gente cómo va a operar. Entonces, lo que dice Fernando es verdad, o Alejandro, va a venir una reedición del texto, una nueva negociación, pero yo espero que se acepte lo razonable y insisto que no conozco el texto actual y de hecho me auto obligo a la próxima sesión tratar de tener una visión mucho más detallada. Pero esa es la lógica, con que debiera, la lógica, digamos, de votación con que irá a operar el Consejo, el próximo Consejo. Y ojo, de hecho ya está cambiando la comisión experta, por eso está conversando, está negociando y todo eso, porque no nos olvidemos, la comisión experta fue nombrada por partidos. Así es. Por los partidos que están en el Congreso. Así es. En el Senado y en la Cámara. Y como las elecciones cambian la correlación de fuerzas, la comisión experta tomó nota. Entonces, ahora tienen que hacer todos esos cambios precisamente para que este consejo elegido no llegue, agarre el borrador y se los tire a la basura. Está bien. Porque pueden hacerlo. Es razonable. Que tiene muchas posibilidades de que así sea, porque tal como estaba diciendo, y para terminar solamente el punto, o sea, de 20 puntos, 3 hablan sobre el derecho al trabajo, derecho al trabajo decente, derecho a la sindicalización y derecho al trabajo doméstico. Eso es una redundancia, a mi parecer, del texto que se está hoy día proponiendo. Sin embargo, no se incluye el derecho a culto, como menciona Fernando, o el derecho a proteger la vida del que está por nacer, y además se incorporan otras que a mí me parece esta un chiste, la educación. O sea, hoy día con una rectora del Instituto Nacional, que falta que poco menos que le haga la comida al biberón a los niños que están en paro. El Instituto Nacional ya lleva más de 30 días en paro, caballeros. Están pidiendo baños plurigenéricos, que yo no sé qué es eso realmente. ¿Ah? Yo puedo entender que en un hotel donde entramos adultos pueden haber baños para hombres y mujeres sin distinción, pero esto es un establecimiento educacional donde debe haber un control. No pueden entrar hombres y mujeres, niños o niñas al mismo baño, es de perogrullo. Si pasa algo al interior de ese baño, ¿quiénes son los responsables? A ver, va a poner la cara la directora del Instituto Nacional, con un ministro Ávila que está preocupado solamente de la educación sexual de los menores de edad, con una serie de libros y publicaciones que hoy día están siendo fuertemente cuestionados, y sin preocuparse de cuestiones mucho más importantes, como por ejemplo que los nuevos servicios de educación, que se crearon precisamente para mejorar la administración de la educación pública a nivel medio y básico, no están dando el ancho.
con todos los años, los últimos 2-3 años que han estado en funcionamiento, con denuncias de serios problemas administrativos, donde se siguen, por ejemplo, realizando las mismas malas prácticas de despedir a los profesores a fin de año para recontratarlos al año siguiente. O sea, los problemas reales de la educación hoy día no se están resolviendo y, sin embargo, esta comisión de expertos nos dice que hay que poner la educación como un punto importante. Yo creo que este gobierno de la educación realmente no le importa. Y, sin embargo, ponen un punto de la interculturalidad, que apunta, dice, lo voy a leer, dice: el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. Tenemos tinta y papel para esto, pero no tenemos tinta y papel para el derecho a la vida. Francamente, caballeros, yo creo que eso es impresentable. Yo, por lo menos hoy día, mi posición es ir por el rechazo a esto que se nos está proponiendo. Obviamente que falta mucha agua que corra bajo el río. Esto está recién empezando y sí, Cristian, lo vamos a hacer como lo hicimos bien en el programa del año pasado, donde durante varios capítulos nos dedicamos muy responsablemente a estudiar, a analizar varios párrafos, varios títulos del texto que se nos estaba proponiendo, y por lo tanto creo que hicimos un aporte a que la gente entendiera el alcance, el sentido y alcance de lo que se estaba preparando, y bueno, después la gente tomó una decisión. Nos quedan los últimos minutos, caballeros, y tenemos que elegir al Tarambana. Sí quiero, a ver, Cristian, sí. Alejandro, quiero, si me permite mi contextura y tú mismo, tomar un tema que tú me lo preguntaste en el primer panel y que sí, no lo tomé. Iba para allá y otro más que queda por ahí. Dale. Sí, quiero explicar a la gente lo siguiente. En Chile existen empresas reguladas y empresas no reguladas. La verdulería no son empresas reguladas, las panaderías, o muy escasamente. En general, las que producen alimentos sí. Pero empresas, las reguladas son aquellas que tienen regulación específica. Por ejemplo, la ISAPRE es una empresa totalmente regulada. El dueño de la ISAPRE no puede hacer lo que se le da gana, tiene que hacer solo lo que permite la ley. La AFP, las compañías de seguro y los bancos. Y los bancos son probablemente una empresa más regulada del mundo, no solo en Chile. Yo trabajo en el sistema financiero hace 30 años, así que me manejo bastante, no sé si soy un experto, no, pero soy una persona especializada en eso, en el área financiera. Entonces, lo que quiero transmitir a la gente es que los bancos son regulados porque administran la fe pública, más bien no la administran, la ejercen. ¿En qué sentido? En que los bancos son las únicas instituciones en Chile autorizadas a recibir dinero del público de forma masiva. Las únicas. Yo no puedo instalar en mi casa, bueno, te digo, oiga, venga, déjeme su plata y yo le pago la tasa de interés por eso. Eso es depósito, eso es un delito. La ley chilena, esto no estoy inventando ni exagerando, la ley chilena no permite que ninguna institución que no sea financiera, regulada por la CMF, por la Comisión para el Mercado Financiero, y que cumpla todas las disposiciones de capital y regulaciones que son enormes. Es que es increíble, son páginas de artículos de normativa de la CMF que regula los bancos. Son cerca de, creo que ya como 23 capítulos de normas. Regulan todo, regulan los días que pueden abrir, los días que pueden cerrar, cómo pueden crear una sucursal, cómo pueden cerrarla, cómo pueden instalar un cajero automático, cómo pueden sacarla. La publicidad, el nombre, las cosas que pueden invertir. Un banco no puede comprar lechuga, no puede invertir en lechuga un banco. Solamente puede invertir en ciertas cosas que las establece el artículo 69, solamente puede hacer ciertos giros, que son los que establece el artículo 69 de la ley de banco. Son empresas inmensamente reguladas, parecen servicios públicos en cierto sentido, siendo empresas privadas. ¿Por qué destaco esto? Porque lo que hizo el Banco Central ahora es preocuparse de la estabilidad del sistema. El Banco Central, para que la gente lo entienda, tiene dos funciones principales, no únicas, pero la principal es el control de la inflación, y la segunda función principal es el control de la estabilidad financiera, de los medios de pago, más de los medios de pago de la cadena de pago. Si los bancos quiebran, con que quiebre un banco, incluso uno chico en Chile, el efecto es exponencial. O incluso uno que quiebre, que caiga en insolvencia, que tenga problemas económicos, porque la gente desconfía del sistema, y el sistema financiero mundial, vean lo que pasó en Estados Unidos hace no mucho, se basa en la confianza, en la fe de la gente. Si todos los chilenos, el mismo día,
retirásemos toda la plata que tenemos en las cuentas corrientes, cuentas vistas y con depósitos a plazo y cuentas de ahorro en los bancos no tienen plata para pagar, no tienen cómo. No tienen cómo. Es imposible. Y no solo en Chile, en ninguna parte del mundo. Y en consecuencia, si la gente pero legalmente puedo hacerlo. Yo puedo ir a sacar mi plata de la cuenta corriente y el depósito a plazo de la cuenta de ahorro se me da la gana. Nadie me lo puede impedir, pero el banco de hecho no va a tener el dinero para entregármelo si 2 millones de personas lo hacemos, ni siquiera todos los chilenos, 2 millones de personas. Destaco esto porque el Banco Central está preocupado de la estabilidad financiera del sistema. Los bancos no pueden quebrar y si la crisis económica del año 81 fue la peor de la historia de Chile, incluso, no sé si parecía o tal vez peor que la crisis del año 29, de 1929, fue porque quebraron los bancos. Y eso es lo que el sistema financiero no puede permitir. Lo que hizo el Banco Central es decirle, mire, señores bancos, usted tenía un capital de 100 millones de dólares, ahora tiene que tener unos 105 millones de dólares. No sé si es 0,5 o el 5%, se me olvidó el número. Pero el 5%. ¿Perdón? Estamos hablando de que el Consejo Central ordenó activar el requerimiento de capital contracíclico en un nivel de 0,5% de los activos una pequeña medida de capital, pero un signo de que el Banco Central está haciendo la pega y está preocupado de las solvencias del sistema por la cadena de pago. Si los bancos quiebran, las compañías, las empresas no pueden pagar a sus trabajadores, sus trabajadores no pueden recibir sueldo. Es una hecatombe, ¿me entiendes? Porque la plata lo tienen los bancos legítimamente. Bueno, quería explicar eso entonces para decirle que esa es la preocupación de los bancos y del sistema mundial. Los bancos son empresas sumamente sensibles, muy profesionales, extremadamente profesionales. Ustedes no se imaginan, para mover cualquier cosa en un banco hay que tener procedimientos exigentes. Un banco no puede cerrar. Son instituciones de funcionamiento obligatorio. No puedo cerrar la sucursal la que está frente a mi izquierda. Tengo que pedir autorización de la CMF y con una cantidad de requisitos. Además, el requisito de seguridad de la información, requisito de seguridad física, es extremadamente complejo y por eso son instituciones muy, muy profesionales. Y yo lo respeto mucho y he trabajado toda mi vida en eso. Y por eso esta es la parte que, por eso me interesaba que lo comentaras, porque en el fondo son como dos caras de la misma moneda, un poco lo que mencionaba Fernando, que tiene que ver con un tema mucho más macro, que efectivamente a nivel mundial están estos acuerdos, Basilea I, Basilea II, Basilea III, que le impone a las instituciones financieras una serie de requerimientos que son muy extensos. Y otra cosa es esta otra cuestión específica que ha pedido el Banco Central, que en el fondo tiene que ver con que los bancos fortalezcan un poquito más su nivel de solvencia para lo que puede pasar. Ojo, si no nos pongamos tampoco pesimistas. Lo que pasa es que las señales internacionales no son muy buenas. Entonces, el banco, en un acto de el Banco Central de Chile, en un acto de mucha responsabilidad, está diciendo, mira, si pasa algo, preferiría que estuvieran más fuertes económicas, financieramente, de lo que son. Yo creo que en general la banca chilena es bastante solvente, bastante fuerte. Pero frente a debacles mundiales podría tener serios problemas y por lo tanto le pide entonces un mayor fortalecimiento y establece entonces, activa esta regla que se llama requerimiento de capital contracíclico, que va a implicar aumentar un poco esta solvencia de los bancos, y algunos han dicho que esto podría generar entonces algún problema de restricción del acceso al crédito y cosas por el estilo, pero ojo, este es un requerimiento para el cual los bancos tienen un año para cumplirlo, o sea, tienen tiempo para poder entonces tomar las medidas del caso. Ojo, importantísimo, le vamos a dejar ahí en el artículo que acompaña a todos los programas como solemos hacerlo, algunos enlaces para que la gente se informe más de qué se trata todo esto. Gracias, Cristian, por esa aclaración. Y yo quisiera también hacer una aclaración técnica jurídica, quizás, Fernando, porque tú dijiste algo que yo no estoy de acuerdo cuando mencionaste de que el crimen que cometieron estos 4 marinos contra una persona con discapacidad, que sabemos que es una persona, un colombiano, que entró de inmigrante ilegal, se autodenunció, era usuario de los servicios del Hogar de Cristo en el norte, y se le acusa, yo no tengo los antecedentes para afirmarlo, pero se le acusa de liderar una banda que habría asaltado a los marinos antes de que ocurriera después este ataque de los marinos, donde terminaron matándolo. Ojo, que por ningún motivo quiero que se tome de que el hecho de que este señor haya eventualmente, puesto que se está investigando, lideraba una banda, no autoriza a los marinos a haberse devuelto y a asesinarlo como lo hicieron. Eso no tiene nada que ver, la autotutela, no puede ser. Si fueran asaltados, lo que tenía que hacer los marinos era ir a la autoridad y denunciar el hecho como estamos obligados todas las personas. Sin embargo, Fernando, ellos no cometieron este delito
bajo una orden de alguien de la Armada, dentro de una política de violación de derechos humanos que sea sistemática, además, que es otro requisito que se pide cuando se habla de violación de derechos humanos. Esto es un crimen cometido por personas que, entre paréntesis, salió también a la luz de que algunos de los imputados de este crimen ya tenían antecedentes por riñas y otro tipo de actos violentos. O sea, estamos hablando de personas que quizá a esta altura ya no deberían haber estado en la Armada de Chile. Hay un llamado de atención entonces a la Armada. ¿Qué pasa con estos actos de indisciplina? Si un grumete, un estudiante de la Escuela Naval, un funcionario, está teniendo este tipo de actividades, entonces hay que llamarlo a terreno rápidamente, corregirlo y tal vez expulsarlo oportunamente, porque creo que el peor daño que hicieron, aparte de matar a esta persona, que no tenían ningún derecho a hacerlo, por mucho que haya eventualmente participado de un delito anterior contra ellos, lo que debió de haber hecho esta persona es sencillamente haber acudido a la justicia. Pero Alejandro, eso en ningún caso, Fernando, es un delito de derecho humano. Yo creo que está súper lejos de derecho humano. ¿Por qué? Porque basta con que hayan ejercido amparándose, en este caso, el uniforme. No, y tenemos de vuelta en un bordel, Fernando. ¿Ah? Es que no es un crimen que haga, que no, cometan se aprovechan y es más, y te lo voy a hacer el siguiente paralelismo. Con todas las acusaciones de violaciones a derechos humanos que se hicieron contra carabineros durante y después del estallido social. Y la definición la hizo muy claramente Human Rights Watch. Porque dijo que eran generalizados, masivos y recurrentes. ¿Ya? Pero me está dando la razón, entonces lo estás diciendo. Porque tú estás partiendo del supuesto de que para que haya violación de derechos humanos tiene que haber una orden jerárquica. No, tiene que actuar el funcionario público en la ejercicio de su cargo. Eso es lo que no necesariamente. Fernando, es que eso es lo que está diciendo Alejandro, si te interpreta Alejandro, es que para que haya un funcionario público, él o ella, la funcionaria pública, la persona, la hermana en este caso, tiene que estar haciéndose en el ejercicio de su cargo. Si yo vestido de marino, curado, mato a una persona, o carabinero, o policía, mato a una persona ebrio en una pelea en un bar, no cometo violación de derechos humanos. Eso es lo que dice Alejandro. Tiene que haber hay un parte de la función estatal que estoy ejerciendo. Es que hay un tema, y eso se les olvida y lo establece el estatuto administrativo, todos los estatutos administrativos. Yo también fui funcionario del Estado. ¿Y uno es ¿Y a qué te refieres? Uno es funcionario del Estado las 24 horas. No. Es funcionario. Y eso... yo no puedo decir que si usted le pega a mi hijo, le pegó el Estado de Chile, que chileno a mi hijo, porque usted es funcionario público. No, señor. Usted ejerce, usted es funcionario público cuando está ejerciendo el cargo. Pero si usted comete un abuso privado, no es el Estado chileno que está abusando a mi hijo. ¿Me entendí? No, y es incluso hay diversos casos judiciales en que han aprovechado, en que como era por decirlo así, un delito privado, pero como lo cometió un funcionario público, un funcionario del Estado. ¿Y por qué digo funcionario del Estado? Porque puede ser de la administración centralizada, Fuerza Armada, municipio, lo que sea. Pero tiene el delito de decisión en el ejercicio de su cargo. Significaba destitución. En el ejercicio de su cargo, en su vida privada no. No es que el delito de homicidio lo puede cometer un funcionario público o una persona un independiente. Y sigue siendo asesinato. Ese funcionario público no le agrega ni le quita. Si el funcionario público, pero el cohecho, la manifestación de cargadores públicos solamente la pasa el funcionario público, por definición. Pero no es que te genere una especie de calidad omnímoda que te sigue para todo, ¿no, Fernando? No, tiene que ser en función de... es lo que pasa, y eso ha pasado en distintas situaciones en que el hecho de ser funcionario es una carga. Pero Fernando, tú mismo me has dicho... tu cargo. Pero tú mismo has dicho que Human Rights Watch ha hablado de violación de derechos humanos sistemática y generalizada. Entonces yo te preguntaría... Nunca ha dicho sistemática. Bueno,
Pero tiene que ser Masiva. sistemático y generalizado, porque si no, no sería... No, porque sistemática significa que hay una planificación. O sea, lo que tú quieres decir, en otras palabras, es que cualquier crimen que cometa una persona que trabaja para el Estado, sea de las Fuerzas Armadas, sea tal vez inspector de impuestos internos, puede convertirse en un delito de derecho humano. Eso Porque es lo que son agentes del Estado. No, hay que dar el Fernando, dato entonces a la totalmente Fiscalía de... no. Está Quiero totalmente agregar que el Totalmente. alcalde de Renaico fue condenado esta semana por segunda vez por acoso sexual y tiene acumulada media docena de casos similares, pero no fue acusado por una violación a los derechos humanos. En este caso podría calificar inclusive, porque es un acoso de una jefatura superior hacia una exfuncionaria, pero sí fue condenado por acoso. Como para matizar un poco, porque en definitiva todo sería abuso o sería vulneración de derechos humanos. En este caso no, fue básicamente por abuso y se diferenció ahí un poco, Fernando. No sé la materia, no soy un especialista, pero generalizar todo creo que también es un evento que distorsiona un poco la realidad. Por eso planteo el caso de este alcalde que esta semana justamente fue condenado por segunda vez y condenado a cumplir su pena en libertad, eso sí, por 4 años. Le vamos a hacer seguimiento entonces a estos temas. O sea, yo quiero dejar el punto marcado. A mi parecer no califica para nada como violación de derechos humanos. Fernando dice lo contrario. Ellos acaban de ser imputados, son 4, de hecho, y también habrían sido dados de baja o van a ser dados de baja. Fueron dados de pronto. baja, ya. Y le vamos a hacer ahora seguimiento. Siguen por el juicio penal. No, le vamos a hacer seguimiento de todas maneras al caso, porque es importante también que cuando nosotros hacemos estos programas podamos también tener una función pedagógica, didáctica, educativa respecto de los alcances de los hechos. Yo lo que sí podría concederte, Fernando, es que si una persona, y esto pasa no solamente en el mundo privado, público, también en el mundo privado, del ejercicio de un cargo de actividad o empleo, comete un delito o una infracción o incluso una negligencia, muchas veces se puede perseguir también la responsabilidad de la empresa, institución, sea pública o privada, que esta persona, en la cual esta persona trabaja. El ejemplo sencillísimo, si un chofer de una línea de micros se sube a manejar en estado de ebriedad y comete un accidente y mata a 3 o 4 personas. Ahí hay una responsabilidad penal, obviamente, del chofer, pero también las víctimas o los familiares víctimas podrían perseguir a la línea de autobuses, al gremio donde trabajaba ese señor, porque seguramente puede haber una responsabilidad civil vinculados con todo lo que implica ser empleador de alguien, controlarlo, en fin, preocuparse de que los choferes tengan, por supuesto, licencia de conducir, anden con sus máquinas, con todos sus elementos al día. Ese es un ámbito de responsabilidad civil. Pero de ahí a violación de derechos humanos lo veo difícil. Pero bueno, le vamos a hacer un seguimiento de todas maneras al asunto. Aclarados estos 2 puntos vinculados con Basilea y con los presuntos violaciones de derechos humanos de estos marinos, nos pasamos a la etapa final del programa, que es postular al él o los tarambanas de este capítulo de la segunda quincena de mayo de 2023. Para lo cual vamos a hacer la clásica ronda que hacemos siempre y vamos a mencionar entonces cuáles son los candidatos y las razones. Pedro Turrieta, ¿tienes algún candidato para esta ocasión? Sí, tengo 2 candidatos. Uno vinculado con la producción del gas a precio justo, Giorgio Jackson, quien lo patrocinó, lo difundió como una propuesta viable. Hoy día tenemos una noticia que dentro de todo nos hace además sorprender, porque nos dicen que el gas sería viable, pero lo que no sería viable es el costo del envase, en este caso de los balones, lo cual me parece ya un elemento que demuestra la capacidad que sorprende un poco al respecto. Y la otra es también... Me gustaría hacer la evaluación de ese proyecto. Sí. Me gustaría hacerla. Me gustaría... y lo otro que me pareció un poquito bochornoso, que tú lo mencionaste al comienzo, fue el evento del 21 de mayo, que puso un aprieto también al presidente. Yo no sé si el presidente tuvo o no control de eso, pero él dice que no. Él dice que no, el alcalde dice que fue la avanzada, pero la avanzada, unos dicen de quién depende del presidente, etcétera. Entonces,
Yo creo que ahí hay una situación compleja, porque en definitiva, si vamos a limitar estas actividades públicas, masivas, populares, por temor a que haya alguien que de pronto pueda pifiar o gritar algo, estamos en el peor de los mundos. Yo siento que una autoridad no puede cercar literalmente una actividad pública, además conmemorativa, familiar, por una suerte de blindaje. Entonces yo pondría también ahí como candidato el rol del presidente, por no haber liderado una situación y no haberse percatado. No voy a entrar en detalle de comidillos, como que fue que aparentemente también se demoró un poquito en llegar al momento de la ofrenda floral y que no llegaba, pero sí no llegó tarde. Llegó tarde. Claro, yo no quiero entrar en ese comillo, por eso digo, pero sí en el comportamiento. ¿Por qué no? No viene al caso en una democracia en quien dice representar al pueblo, a un movimiento popular. No puede ser. O sea, para mí no tiene consistencia ni tiene coherencia para quien discursea del pueblo y menciona al pueblo habitualmente, marginarlo y tener una actividad solamente para un grupo de personas. Tampoco voy a hablar de quiénes fueron invitados ni qué cosas llevaban, porque tampoco viene al caso, pero aquí lo concreto es que una ceremonia formal, institucional, que tenía otro objetivo, fue distorsionada nuevamente y fue convertida en un hecho lamentablemente privado y circunscrito a un grupo pequeñito de personas, que no me corresponde, no es representativo ni de democracia, ni de quien honra a las actividades populares. Gracias, Pedro. Solamente necesario del caso del gas popular o del gas de NAP, que los mayores costos estarían no solamente en el tarro que le llaman, la compra de los envases, sino que en la distribución minorista. Tanto es así que hoy día el ministro Marcel, Diego Pardo, han salido a aclarar de que parece que ENAP se va a dedicar solamente a la distribución mayorista para poder pasarle entonces a los minoristas que se encarguen de la línea, de la última milla, poco menos, que se llama en materia de transporte, porque si ellos se hacen cargo de la distribución final, sencillamente los números no le van a cuadrar. Fernando Ramón, ¿cuáles son tus candidatos a Trambana de este capítulo? Dos también. Dos. Y uno es un candidato recurrente que tengo, llamado Johannes Kaiser. Ah, yo sabía. Y especialmente, no sé qué tiene en la cabeza, que tiene estas regresiones a la infancia, algún trauma de niño, ahí que se puso a tirar el lápiz en la cámara, todo porque no, al lindo no le dedicaba la atención que él quería. Entonces, no sé, yo la última vez que vi eso, estaba en la educación básica, en la escuela. Esa fue la última vez que vi una tirada de lápiz. Y verlo ahora, a esta altura del partido, sin comentarios. Ese es mi candidato número 1. Ya. Y mi candidato número 2, Andrés Longton, por la interpelación que le hizo a la ministra del Interior, Carolina Toá. Y yo te voy a decir, Andrés, ¿cómo se te ocurre prepararte tan mal? Si tú vas a hacer una interpelación, vas con las preguntas totalmente cuadradas, las haces de tal manera que a la persona que interpelas la hagas sudar. No puede pasarte eso que la interpelada se transformó en interpeladora y empezó a arrinconarte. Eso significa que hiciste mal la pega. ¿Ya? No se preparó. No se preparó, y al contrario, Carolina Toá se preparó demasiado bien. Por eso pudo dar vuelta los roles. Bueno, la encuesta CADEM de este fin de semana registró un aumento de la popularidad de Carolina Toá en 8 puntos. Claro. Bastante bien parada. Que te demuestra que la muchacha hace la pega cuando corresponde. Y lo hizo y salió adelante. Entonces, ahí lo que le cayó mal parece fue que le recordaran sus actuaciones que ese cueme. Ese sí que la esto fue la tuvo con Pujira. Pero tal como tú dices, la interpelación le fue bastante bien.
por la vicepresidenta del PPD. Paz Suárez. Paz Suárez, que ella le hizo ese pequeño recordatorio y está tras las sombras, según se dice, articulando, está Guido Girardi. Ahí las cuentas de partido. Operando tras las sombras. Dejo eso aquí en la mesa y Perfecto. me retiro lentamente. Entonces, Johannes Kaiser y Andrés Lonto, los candidatos de Fernando Palma al Tarambana de este capítulo. Es interesante el punto que tú mencionas realmente. Sale fortalecida Toa de la interpelación y sin embargo las palabras de Suárez se notó, cosa de verla en televisión, cómo le afectaron. Increíble cómo encontrar los puntos sensibles a las personas. ¿Qué tal, Larraín? Los candidatos o tu candidato único para Tarambana? Para variar, me pasa que siempre me iluminan mucho los tarambanos de Pedro y Fernando. Los de Fernando son notables. Yo no he visto, entonces me informo con lo que tú me dices, no he agachado lo del lapilazo. Sí. Fue una cosa así. Oye, pero yo lo tomo, como lo dice Fernando, como un acto infantilismo, que después, con el colega republicano, cuyo nombre no me acuerdo, después incluso hicieron una pseudo declaración diciendo que iban a contratar lesiones, o sea, ellos estaban en una jugarreta entre ellos. Lo que pasa es que se vio muy mal y parece un acto de infantilismo, pero en realidad no tuvo más allá de eso una tontería. Voy a elegir mi tarambana, voy a discrepar un poquitito de Pedro porque le voy a dar la buena fe al presidente en un sentido. El presidente ya no administró la puesta en escena de lo que pasó en Iquique. Pero yo lo he dicho, él es el símbolo de Chile. El presidente de la República es símbolo de Chile. Es legítimamente el presidente de la República. Y él llegar a las 12:10 no es como llegar a, oye, juntemos a las 10, no, las 12:10 porque un minuto que se hundió la Esmeralda. Entonces, quíntuplemente simbólico llegar a las 12 para esperar las 12:10 como veneración a los chilenos que murieron ese día y entregaron su vida por Chile. Entonces, llegar tarde es un descuido tarambanesco en este contexto. Insisto, no es llegar tarde a una reunión cualquiera, es llegar tarde a la conmemoración de un hecho histórico. Si hay un personaje que uno chileno se llama Arturo Prat, y hay una que nos evoca lo que queremos ser como seres humanos, que es Arturo Prat. Entonces es una tontera, es una tarambanada llegar tarde. Aunque ese mismo no tiene ninguna importancia, pero los símbolos son muy importantes, un poco lo que dice Fernando de Kaiser. Kaiser también es símbolo, Kaiser es una autoridad del Estado, de las máximas autoridades del Estado de Chile, y tiene un lápiz como en cuarto básico un compañero porque no está hablando, eso no es una tarambanada. Entonces, pero dado que el presidente de la República y yo no quisiera, de hecho yo he tenido otras oportunidades de ponerlo como tarambana, pero esto me costó un poquito yo voy a postular por el presidente Boric en este puntal específicamente, porque no puede llegar tarde a la celebración de los hechos más importantes de Chile, no puede. Dice, pues no llegar tarde a la reunión, llegar tarde al minuto simbólico en que la Esmeralda se hundió. Principal homenaje al hombre por el cual además se ha instituido en Chile el Día del Abogado también. Arturo. Probablemente agradecido con mi querido Arturo. Título precisamente que el presidente Boric no tiene, porque nunca terminó su estudio, reprobó 2 veces examen de grado. Quizás hay una venganza del presidente, de llegar tarde. Oye, entonces hay casi unanimidad, pues. Hay casi unanimidad de este panel para declarar al presidente Boric como el tarambana del capítulo. Por básicamente su falta de delicadeza, no considerar la importancia de llegar a la hora a este homenaje a los héroes de Iquique, y también por no controlar algo tan básico que yo lo dije al principio. Si no es capaz de controlar lo que pasa en un espectáculo público como es el desfile, que es un encuentro popular, ¿qué confianza hay de que va a poder seguir controlando el resto del país? Luego de poco más de un año de gobierno, prepara su nueva cuenta pública y la verdad es que lamentablemente
los augurios no son buenos respecto a los próximos años. Ojalá que esto cambie, lo vamos a analizar en los siguientes programas. Ya se viene el análisis del texto constitucional cuando este se libere completamente y por lo tanto podamos ir haciendo los análisis correspondientes, y espero entonces que podamos ir dirigiendo otros tarambanas que no estén siempre en el lado de, digamos, del gobierno. También hay tarambanas por otros lados, pero bueno, en esta ocasión el mérito lo tuvo el presidente Gabriel Boric por 3 votos, así que... Pero Kaiser siempre por los palos, ¿ah? Kaiser siempre por los palos, ¿ah? Claro. Es que Kaiser hace mérito. Sí. Bueno, tal vez algún día se lo gane. Lo que pasa es que ya había hecho cosas más importantes antes, entonces hoy ya como que ha aprendido más el hombre. Se toma las cosas resulta más... que se está reservando. Posiblemente. Oye, tenemos muchas oportunidades de ponerlo número 1, ¿estás seguro? El que anduvo cerca, voy a decirlo también, fue el profesor Silva. Lo que pasa es que como pasó inmediatamente después de que terminaba el programa anterior, entonces pasó piola y después viene esta orden de silencio que hace el Partido Republicano a todos sus consejeros. Me parece muy bien que lo ordene, porque están hablando tarambanada. Yo, mire, Luis Silva lo conozco hace bastante tiempo, me sigue en redes sociales, lo había estado viendo yo, en fin, y me parecía un tipo estupendo, un digno representante del sector. Y se le sale entonces, no sé, el Kaiser o el de la carrera. ¿Ah? Es que y uno puede entender, puede entender es un tema el de fondo. Partido. No, es un tema de partido. No sé si han visto la entrevista que le hizo Tomás Mochati a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Sí, creo que la vi, sí la vi. Sí. Y las últimas preguntas, pero esas que... Las preguntas al hueso que hace Mochati. ¿Dictadura militar o gobierno militar? ¿Y qué responde Esquella? Gobierno militar. Le preguntó, ¿es golpe militar o pronunciamiento militar? Pronunciamiento militar, responde Esquella. Eso ya te indica para dónde van los tiros del partido. Sí, pero eso no, a mí no me sorprende para nada, pues si eso es lo que piensa el Partido Republicano. Yo lo que estoy diciendo es que Luis Silva había manifestado una figura ponderada y le bajó el estingo. No me acuerdo, Alejandro, ¿qué fue lo que dijo que te pareció tan impropio? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo Silva que te pareció tan impropio? No lo recuerdo. En una entrevista al Diario Financiero, lamentablemente, que él mismo después reconoce que fue una mala entrevista, termina con expresiones como por la cresta o algo parecido, ¿por qué tenemos que negociar si tenemos la mayoría o algo así? Entonces le salió el estingo. El estingo, eso de que nosotros ponemos la música, ustedes van a tener que esperar nomás. Entonces, no es algo que uno espera de una persona que en foros tiene una altura intelectual mucho mayor que la de Daniel Stingo. Eso yo lo quiero decir con absoluta conocimiento de causa, es cosa de escucharlo hablar. Entonces, se le salió el estingo que de repente todos llevamos dentro, y yo encuentro razonable, si tiene razón Silva cuando dice, ¿por qué va a estar negociando si tenemos el control? Pero no hay que decirlo, porque si no eso queda muy feo, y ese control, ese poder, hay que manifestarlo de otra manera más sutil. Después creo que el mismo dice... Es que resulta que Luis Silva tenía que aprender, porque, sí, claro, porque Stingo dijo eso, pasó lo que pasó. Claro. Y después con la convención. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo reitero, a Luis Silva y al Partido Republicano todas las micros le sirven. No importa el resultado que sea, gana. Está claro. No, sí, está claro. Sí, ya esta cuestión la tienen ganada. Ahora, afortunadamente, reflexionó rápido, cosa que no la vimos en Stingo ni en los otros constituyentes, y reconoció que había sido una muy mala entrevista la que había dado en el Diario Financiero, y luego dijo que a las minorías no había que irritarlas. Y eso... Ahora hay que estar atentos a partir del 7 de junio igual, porque yo creo que en esta ocasión les pusieron freno, pero una vez que tomen ya el cargo en posesión plena y comiencen a dar declaraciones o se generen las típicas dinámicas grupales que hay en toda organización, puede que tengamos novedades de todo en general, ¿eh? Pero a no perder esa... Yo creo que no. El presidente del Consejo, ¿eh? Yo creo que no. ¿Tú crees que no, Fernando, que esto va a estar bien ordenado? No. Yo creo que no. No, van a estar bien controlados, porque una de las decisiones que está tomando el Partido Republicano es, por decirlo así, ponerles chaperones del partido.
a estos consejeros precisamente para Sí. que no se vayan por la libre. Se armó un grupo de coordinación jurídico Sí. constitucional, liderado por el abogado Jorge Barrera, no me acuerdo bien el nombre, que es un amigo de Kast, que trabajó con Pero él en eso la habla creación bien del Partido Republicano. Sí, ellos, yo te lo dije al inicio, el Partido Republicano tiene una tremenda responsabilidad, porque tienen el liderazgo del proceso, desde el punto de vista político, el liderazgo del proceso. Entonces, ellos tienen que cumplir con Chile, tienen que sacar una buena constitución. Si no, la gente los va a funar en la próxima. Si ahora le fue o sea, no van a funar al partido, van a funar a Kast. Sí, Bueno, sí. Kast está preocupado justamente. Él está preocupado por estos consejeros. Y acuérdense lo que les digo, su contendor va a ser Sebastián Piñera, porque ya Sebastián Piñera está moviendo sus piezas. Ya, 2 cervezas te he puesto, 2 cervezas. De las buenas te he puesto. Yo también subo también la apuesta. Me gustaría. Ya, perfecto. Con estas predicciones de los candidatos presidenciales del próximo ¿cuál periodo? es mi porcentaje de acierto? Lo único que puedo decir es que en esta ocasión no lo salva ni la Constitución ni Carabineros a Piñera. Así que si se atreve. No, pero resulta que. Y que tenga un helicóptero al lado, porque en esta ocasión no pero lo salva. ¿cuál es la diferencia? Que acordémonos cuando días antes de la segunda vuelta y se le ocurrió a la viuda del dictador morirse, ¿cómo quedó Kast? Pero quedó ahí entre la espada y la pared. Y ese problema Piñera no lo tiene. Bueno, da para otro programa, pero... Sí, yo no prefiero no decir nada porque si no vamos a estar mucho rato más y tenemos que terminar ya este capítulo la apuesta, de hoy. Quiero agradecer entonces a Pedro Iturrieta, Fernando Palma y Cristian Larraín por sus comentarios, su participación en este 7º capítulo de la 4ª temporada de Ciudadanos en Línea, correspondiente a la segunda quincena de mayo. Esto se pone súper caliente en junio. Vamos a tener texto constitucional, vamos a tener a los consejeros ya en acción, viene la cuenta pública del presidente de la República y muchos otros temas que están ahí esperando determinaciones, esperando movimientos. Por lo tanto, la agenda de Ciudadanos en Línea va a estar llenísima en los próximos capítulos, que esperamos que sean tan interesantes e instructivos también, que siempre hacemos esfuerzo como el que ha sido el día de hoy. Nos vemos la próxima quincena en junio de 2023, Dios mediante.